¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Qué gusto que nos volvamos a encontrar y vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Nos permites la vida, Señor, la salud. Gracias, Padre. Gracias porque al permitirnos la vida, Señor, nos permites eh, gozar, Señor, de tus preciosas bendiciones. Pero también, Señor, nos das oportunidades nuevas, Señor, de ponernos a cuentas contigo, Señor, de ponernos a cuentas, Señor, con aquel o con aquello, Señor, que eh, tengamos problemas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser sencillos, Señor, a reconocer nuestras faltas, Padre, y ponernos a cuenta, Señor, con quien tengamos que ponernos a cuenta, Padre. Gracias, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas, Padre, a todos los hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes se conectan fielmente, Señor, para escuchar, Señor, esta estación de radio, escuchar tu palabra, Señor. Te pido también por los amigos y amigas, Señor, que se siguen conectando. Y te pido, Padre, que bendigas a todos aquellos, Señor, que posteriormente, Señor, a través de las redes sociales, Padre, por YouTube, Señor, por Facebook, vean este estudio, Señor, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, sino haga todo aquello para lo cual tú has enviado, Señor, tu bendita palabra. Padre, gracias te doy, Señor, por la oportunidad y el privilegio que me das de servirte, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea que nos lleve a toda verdad, Señor, que nos redarguya, que nos corrija, Señor, que nos instruya, Padre, porque esa es su labor, Padre. Gracias te doy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Hemos estado viendo estudios muy interesantes y yo espero, ¿verdad?, tener la oportunidad de seguir con ustedes, hablando de diferentes temas, pero sobre todo, todos, completamente todos centrados en la palabra de Dios, eh, aterrizados en la palabra de Dios y hablando sobre todo de nuestro amado Salvador, que es el tema central de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar nuevamente de Jesús, de nuestro amado Jesucristo. Y vamos a hablar en esta clase de cómo Jesús enfrentó victorioso la muerte. Hoy vamos a ver este tema que es sumamente importante para todos, todos los que creemos en el sacrificio de Jesús y que creemos que no solamente murió, sino que resucitó y está a la diestra del Padre. Vamos a leer Marcos 8, 31 al 38. Dice así la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos a Jesús, ¿verdad? Con sus discípulos, perdón, hablándoles del
evento que está pronto a llevarse en la vida de Jesús, ¿verdad? Un evento bastante fuerte, bastante duro, y comienza a hablarles y a decirles todo lo que es necesario por lo cual él pase, ¿verdad? Por dolor, sufrimiento, angustia, y en la culminación de este acto, pues era la muerte, ¿verdad? Dice el Señor, es necesario que yo muera, ¿verdad? Es necesario. Y entonces Pedro, ¿verdad? Pedro, impetuoso como él era, atrabancado, le dijo al Señor, ¿verdad? Comenzó a reconvenirle, comenzó a querer convencerlo y decirle, oye Jesús, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a morir? ¿Verdad? Incluso él le habla de una manera pues muy convincente, según Pedro, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, dice la palabra, que miró a Pedro, miró a sus discípulos y fijando los ojos en Pedro le dijo, ¿verdad? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas, ¿verdad? De los hombres. Entonces, el Señor le habla, ¿verdad? Le habla duramente y aquí, al decir Satanás, podemos darnos cuenta de que no estaba hablándole específicamente a Pedro, sino que era Satanás quien quería de alguna manera, ¿verdad? Intervenir para que no se llevara a cabo este, este sacrificio de Jesucristo, este momento crítico en la vida de Jesús. Y entonces el Señor Jesús comienza a hablarles, ¿verdad? A todos los que, obviamente, ¿verdad? A sus discípulos que estaban ahí y les dice, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, va a tener que negarse a sí mismo y tomar su cruz, ¿verdad? Y seguirme. Y les dijo el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, todo aquel que quiera siempre estar procurando su vida y no arriesgarse para no perderla, dice el Señor, ¿verdad? La perderá. Todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel, dice el Señor, todo aquel que pierda su vida por causa de mi nombre, por causa del Evangelio, la salvará. Amén. Y les hace una pregunta el Señor y les dice, bueno, porque eh, ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovechará el hombre? Dice, si ganara todo el mundo y perdiera su alma. El Señor les hace una pregunta muy específica y es una pregunta que el Señor sigue haciendo actualmente, ¿verdad? Diciéndole al hombre que no quiere volverse al Señor, que no quiere volver su rostro a Dios, que no quiere escuchar nada de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo, si ganara riquezas, si ganara poder, si ganara títulos, pero perdiera su alma? ¿De qué le va a servir todas esas cosas que fue atesorando durante todo el tiempo de su vida, si al final nada se va a llevar? ¿Y dónde va a ir su alma? El Señor le hace esta pregunta, ¿verdad? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor hace esta otra pregunta, dice, ¿o creen que el hombre pueda tener eh, una recompensa que pueda dar a cambio de ser salvada su alma? No, no la hay, ¿verdad? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice el Señor, que también Él, cuando venga en la gloria de su Padre, con todos los ángeles, ¿verdad? Con todos los santos ángeles, Él también se va a avergonzar de todos ellos. El Señor nos insta a persistir, a estar ahí, que no nos dé miedo perder eh, lo que tengamos, que no nos dé miedo perder un estatus, un nombre, porque, ay, no es que si saben que soy cristiano, se van a burlar o me van a quitar el trabajo, que no nos dé pena, hermanos, dice el Señor, ¿verdad? Que todo lo que perdamos por su nombre,
le será restituido. Nos será restituido, hermanos. Entonces, no nos preocupe incluso perder nuestra propia vida, porque dice que si la perdemos, entonces estaremos salvando nuestra vida, estaremos teniendo vida eterna allá con el Señor. Y mira también lo que dice Lucas 9, del 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en, en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, aquí nos está hablando, ¿verdad? De que primero vemos, ¿verdad? Una escena donde el Señor les está comentando por todo lo que él va a pasar, ¿verdad? Estoy pronto a que suceda esto y esto en mi vida porque es necesario que yo muera, ¿verdad? Es necesario. Y luego en Lucas 9, 51 al 56, están comenzando, después de que les dijo, les comentó el Señor de lo que venía para su vida, del sacrificio que iba a llevar a cabo. Entonces los discípulos, ¿verdad? Comienzan a hacer los preparativos para este momento específico. Hay que recordar, ¿verdad? Que iban a llevar a cabo la Pascua. Entonces, estaban comenzando a preparar todo para tener su última cena, ¿verdad? Con su Señor. Y entonces dice que llegaron a un lugar para adquirir todas las cosas que necesitaban para hacer los preparativos y aquellos hombres, ¿verdad? No quisieron venderles los productos que ellos necesitaban, porque dice que ellos, ¿verdad? Notaron que ellos tenían cara como de que iban a Jerusalén y por lo tanto no les quisieron vender nada. Jacobo y Juan, sabemos, ¿verdad? Ya lo estudiamos, tenían un carácter fuerte, tanto que eran llamados los hijos del trueno, y entonces le dicen al Señor, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y como hizo Elías, ¿verdad? Como hizo estos grandes hombres de la Biblia, dice, para que sean consumidos, ¿verdad? Así como lo hizo Elías, y el Señor a veces, ¿verdad? Había veces en que el Señor seguía pensando de estos hombres, andan conmigo todo el tiempo y todavía no alcanzan a entender las cosas. Y entonces el Señor, ¿verdad? Volviéndose los reprendió. Y cuando yo entiendo reprendió, quiere decir que les llamó la atención duramente, ¿verdad? Y les dijo, ¿verdad? Ustedes no saben de qué espíritu sois. Yo no soy de un espíritu agresivo, arrebatador, altanero, violento. Mi espíritu es un espíritu de paz, ¿verdad? Entonces, él decía, ustedes no entienden, no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, es decir, yo no vine a perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y entonces Jesús se encaminó a la otra aldea. Fíjense qué tremendo. Y antes de entrar en forma, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Isaías 57. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no sería avergonzado. Es decir, que Jesús fue fuerte. Dice que puso su rostro como un pedernal, es decir, que no dejaba ver ni un mínimo de expresión de preocupación, de tristeza, de dolor de lo que él iba a pasar. Él sabía en quién estaba puesta su confianza, sabía que el Padre no lo iba a abandonar, sabía que el Padre iba a estar con él durante todo este camino hasta la cruz. Y en esta lección, amados hermanos, vamos a observar, ¿verdad? Después de leer Isaías 57, vamos a observar en esta
hermosa lección que vamos a ver, con cuán firme determinación nuestro Señor contempla su pasión y su muerte, como acabamos de leerlo, ¿verdad? Él, era fuerte, ¿verdad? Su rostro no reflejaba angustia, dolor, sino que él era fuerte. Él iba, contemplaba su pasión y su muerte, sabiendo a lo que él iba. Y se nos dice que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vemos que también en Lucas 9:51 se habla de este tema, ¿verdad? Lo acabamos de leer hace un momento, de cómo cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido allá arriba, es decir, ya se había cumplido el tiempo de que se llevara a cabo su muerte en la cruz y su resurrección para ser recibido allá arriba. Y él sabía, por lo tanto, él sabía muy bien la suerte que le esperaba ahí, ¿verdad? Ahí en ese lugar. Él sabía que le esperaba la traición, un juicio injusto, la mofa, los azotes, una corona de espinas, los clavos, la lanza, la agonía en la cruz. Todo esto le esperaba a Jesús. Él sabía a lo que iba. Nada de lo que aconteció era algo que iba a sorprenderlo, porque él sabía a lo que iba. Él pidió, dijo el Señor, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, yo la entrego y la vuelvo a tomar, dice, porque esa orden he recibido del Padre, esa autoridad he recibido del Padre, de ponerla y volverla a tomar. Entonces, mira lo que dice en Isaías 56, perdón, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas, a los que mesaban la barba, es decir, aquellos que le arrancaban su barba, que no era de que se la hubieran rasurado, no, sino que se la arrancaban, hermanos. Imagínense qué doloroso de haber sido tomar un puño de su barba del Señor Jesús y arrebatarla, los golpes que le daban en sus mejillas, en su espalda, en su cuerpo, fue herido de una manera brutal. Lo llevaron a un juicio que él no merecía, pero que él estuvo, estuvo con toda la voluntad de llegar hasta ahí para salvarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Ajá, y dice, no escondí mi rostro de injurias y de disputos. Es decir, que incluso escupitajos recibió nuestro Señor Jesús. Lo humillaron, lo golpearon, lo abofetearon, hicieron lo que quisieron de él, hicieron cosas tremendas. Y aún con todo, indudablemente, sin duda, se presentaban ante sus ojos todo este cuadro que iba a pasar horas más adelante. Mas nunca, nunca, amados hermanos, ni por un solo instante retrocedió ante la obra que había emprendido. Él había dicho al Padre, yo voy, y en ningún momento, por ningún momento pasó por su cabeza el retroceder un paso, sino que él continuó avanzando a lo que él tenía que llegar. Él se había propuesto firmemente pagar el precio de nuestra redención y por lo tanto, amados hermanos, nunca, nunca, nunca dudó un solo poco, jamás dudó, jamás titubeó por seguir adelante y llegar a la cruz. Entonces, él se había propuesto firmemente pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, y hasta descender al frío sepulcro para nuestro rescate. Él estuvo dispuesto incluso a bajar a ese sepulcro oscuro, frío, por cada uno de nosotros. Él estaba lleno de su tierno amor hacia cada uno de los pecadores, hacia cada alma perdida. Y él sabía
que lo único por medio de lo cual nosotros podíamos alcanzar el perdón de nuestros pecados era a través del derramamiento de sangre. Y esta sangre que se iba a derramar no era una sangre de un cordero, era la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios mismo quien iba a derramar su sangre en remisión de nuestros pecados, en perdón de cada uno de nuestros pecados. Y era el deseo de su alma conseguirnos esa salvación, por lo cual, como dice en Hebreos 12, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Vamos a leer completo el, el texto. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, hermanos, que él es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias a Él tenemos vida, tenemos salvación. Y dice Él, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, es decir, Él veía más allá de su sufrimiento. Él sabía que después de ese sufrimiento en la cruz, Él iba a resucitar y entonces nos iba a dar la oportunidad de que viniéramos arrepentidos delante de su presencia, pidiendo el perdón de nuestros pecados y que solamente así podríamos ser justificados delante del Padre. Y en esta firme determinación de Jesús al enfrentar la muerte, no tratando de huir de ella o de evitarla, antes bien iba a su encuentro, como lo podemos ver, como pudimos ver que él en ningún momento, ¿verdad? Él no evitó llegar a ese momento de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Porque él estaba en una absoluta consagración. Inmediatamente de que Jesús en Cesarea de Filipo, perdón, recibe la gran confesión de sus discípulos de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estas palabras salieron de la boca de Pedro, ¿verdad? Comenzó a declararles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira lo que dice Mateo 16:21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y de resucitar al tercer día. Vemos aquí al Señor Jesús, pues relatándoles, ¿verdad?, su vía crucis, lo que iba a pasar dentro de unas horas, ¿verdad? Y vemos a Pedro, ¿verdad?, reconviniéndole para que no fuera a ese momento crucial. Ajá. Entonces, como lo vemos en Mateo 16:16. Y vemos, ¿verdad? También de alguna manera, o no de alguna manera, sino que cuando él les pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Quién pensaban que eran ellos? Porque unos decían que eran Elías, otros que eran profeta. Y entonces el Señor voltea y les dice, ¿y ustedes quiénes creen que soy? Y entonces Pedro también, así como reconvino al Señor para que no fuera a la cruz, también declaró que él era el Hijo de Dios. Dice, fíjate lo que dice en Mateo 16:16. Dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Una semana después, Jesús vuelve a hablar de su muerte y esto lo dice después de la transfiguración. ¿Te acuerdas? Ese momento donde el Señor, ¿verdad? Cambia, se transfigura y se llena de gloria y está platicando, ¿verdad? Con Moisés y con Elías. Él está platicando con ellos y sus discípulos lo ven y están sorprendidos, ¿verdad? Aquí Mateo y Lucas se hunden
se unen, perdón, en estos versículos. Mira lo que dice Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y también en Lucas 9, 44 y 51 dice de la siguiente manera, haced que os penetren bien en los oídos, es decir, abre bien tus oídos y que entre en lo más profundo, ¿verdad? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y es a lo que vamos, ¿verdad? Que decíamos hace un momentito, en que Lucas dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto definitivamente indica que estaba absoluta y resueltamente consagrado a poner por obra la voluntad del Padre. No estaba dispuesto a dar un solo paso hacia atrás, sino que él estaba totalmente resuelto a ir a Jerusalén para cumplir el propósito para el cual había venido a esta tierra. Y entonces él estaba totalmente consagrado y estaba dispuesto a poner por obra la voluntad del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, él tenía conciencia de que la redención de los hombres solamente podía realizarse a un alto costo. Y ese alto costo era él mismo, ¿verdad? Era él mismo. Sabía que exigiría un precio de sangre y así lo declara nuestro Señor Jesús. En Juan 3, 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces aquí vemos cómo el Señor les está hablando, ¿verdad? De que es necesario que Él sea levantado, es necesario que Él muera y resucite. Él les habla, Él estaba, sabía desde un comienzo, desde que vino a esta tierra, Él sabía el propósito para el cual había venido a este mundo. A este mundo. Al principio, evitó deliberadamente toda publicidad que hubiera podido apresurar el conflicto entre él y los líderes religiosos. Entonces, a un principio, él trataba un poco de evitar de una manera deliberada que se supiera quién era él. ¿Te acuerdas que incluso cuando hacía algún milagro le decías, vete y no le digas a nadie? Pero bueno, la gente siempre terminaba diciendo, declarando quién los había sanado. Entonces, él lo que trataba de hacer era no apresurar el conflicto entre él y los líderes religiosos. Él trataba de alguna manera de que eso no se llegara antes de tiempo. Pero ahora, ¿verdad? Ahora, como hemos visto en estos textos, ¿verdad? En estas parte de la Sagrada Escritura que hemos estado viendo, ahora deja de lado todo ese sincretismo que él tenía o toda esa manera, ¿verdad? De no dejar, ¿verdad? Abiertamente que supieran quién era él, sino que ahora deja de lado esto y entonces él abiertamente, ¿verdad? Se presenta en la fortaleza misma del enemigo, ¿verdad? Es decir, va hacia el enemigo, hacia a quienes sabe que lo van a atacar, él va hacia ellos, hacia donde están, ¿verdad? Y de este modo, por eso es que dice la palabra, como acabamos de leerlo, que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque él sabía que se había llegado el tiempo exacto para que él cumpliera el propósito, ¿verdad? En esa cruz. Y entonces él va resuelto, preparado. Sabemos, ¿verdad? Que antes de ello, sabemos y lo hemos estudiado, que él siempre tomaba un tiempo de recogimiento con su padre, oraba solas a su padre y él venía fortalecido
y venía lleno del Espíritu Santo. Y por lo tanto, llegándose el momento que él ya sabía que estaba por cumplirse, ¿verdad? Que ya se había cumplido el tiempo para que se cumpliese, ¿verdad? Su sacrificio, él resuelve, afirma su rostro, se prepara espiritualmente y va a Jerusalén a enfrentar su destino, ¿verdad? A enfrentar el propósito para el cual había venido a este mundo. Bien sabía cuán tremenda tempestad se desataría sobre su alma y sobre su cuerpo al llegar ahí. Él sabía perfectamente todo lo que iba a suceder, toda la aflicción que iba a venir a su alma, a su cuerpo, y no le importó, a él no le importó, porque para eso se había consagrado y se había preparado. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida o para dar su vida en rescate por muchos. Veamos lo que dice Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él a eso vino, a poner su vida en rescate de muchos. Es un ejemplo de gran valor, porque déjame decirte, amado hermano, que hay vidas que parecen grandes y vigorosas y nobles hasta que alguna dificultad muy grande les sobreviene, ¿verdad? Podemos ver personas que pueden ser así, ¿verdad? Que las podemos ver que son muy grandes, hablando en su fortaleza y que son vigorosas y que son nobles, que son personas muy tranquilas, pero que cuando llega a sus vidas una dificultad grande que les sobreviene por ciertas circunstancias, sea que pierdan su dinero, su casa, sus bienes, o que pierdan a un familiar, o que tengan un diagnóstico, ¿verdad? No muy favorable para sus vidas, se empequeñecen. Entonces, se empequeñecen, hermanos, y se dan cuenta de que no son nada. Y su estatura verdadera se revela. Y ahí nos damos cuenta que aquel hombre que veíamos que era grande, fuerte, noble, poderoso, pues vemos que realmente cuando están en una circunstancia difícil, sale su verdadero yo, ¿verdad? Otras vidas son exactamente lo opuesto. Yo no sé si te ha tocado ver, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Que son exactamente lo opuesto. Son más grandes bajo los conflictos. Hay gente, ¿verdad? Y por ahí un dicho que dicen, ¿verdad? Que ante los problemas, dicen, las personas se crecen, se hacen fuertes, ¿verdad? Son más grandes bajo los conflictos, bajo las circunstancias. La persecución les da altura, les da fortaleza, les da ánimo para seguir adelante, no se quiebran con facilidad. Los sufrimientos los embellecen, es decir, hacen ver en esas personas que a lo mejor muchas veces pensamos que son personas que no pintan, que no figuran, pero que cuando tienen un problema, ¿verdad? Sacan fuerzas de la nada. En alguna ocasión, ¿verdad? Veía yo una historia verídica de una mujer, ¿verdad? Que ante una circunstancia, ¿verdad? Pudo levantar un coche para salvar la vida de su hijo. La circunstancia la hizo grande, la hizo fuerte, sin pensar en el momento, actuó. Entonces los embellece y se sorprende uno, ¿verdad? Y le quedan a uno esas historias de vida que, 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 que las platica uno a más personas, ¿verdad? La oposición los hace fuertes, no los empequeñece. Las dificultades acrecentan sus dimensiones, es decir, que cuando les sobrellega el momento difícil, en lugar de hacerse más pequeños, se engrandecen y buscan de una y de otra manera salir de la circunstancia en que se encuentran. Pero en nadie fue esto más cierto que en Jesús, ¿verdad? Nuestro amado Jesús nunca se hizo pequeño ante la circunstancia.
que se presentaba. Él se hizo fuerte, poderoso, grande, maravilloso. Él nunca se hizo pequeño ante lo que él iba a pasar. Su desprecio a las consecuencias, su valiente determinación de enfrentar todos los peligros del áspero camino. Esa fue su determinación, enfrentar todos los peligros de ese áspero camino que lo llevaba a la cruz. Este valor se ve claramente revelado en el siguiente pasaje, en Mateo 10:32, que dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraron y le seguían con miedo. En esta parte, ¿verdad? Vemos que el Señor Jesús dice que él, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Acabamos de leer que él se preparó, ¿verdad? Él no tenía miedo de ese momento, se preparó, caminó hacia Jerusalén, iba delante de sus discípulos. Y dice la palabra que él iba por delante y atrás lo seguían sus discípulos. Y aunque lo seguían, ¿verdad? Ellos tenían miedo de lo que Jesús había dicho que iba a pasar. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Andar con su maestro, sabiendo que él era el Mesías, sabiendo que él era el Salvador, pero también saber que dentro de unas horas iban a perder a su maestro. Entonces, para ellos era un momento tremendo, pero aún así iban detrás de su maestro. Mira cómo lo dice en Marcos 10:32. Marcos, permítame, 10:32. No, 10:32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que que le iban a acontecer. Entonces, imagínense, Jesús hacia Jerusalén y dice que él afirmó su rostro, se preparó y iba hacia Jerusalén, iba delante de sus discípulos. Y dice que me imagino que lo veían tan determinado a ir a Jerusalén, ¿verdad? Que que sus discípulos tenían miedo. Y yo creo que en algún momento el Señor percibió todo ese miedo que tenían y él vuelve a hablarles, ¿verdad? Vuelve a tomarlos a los dos y les comienza a decir nuevamente las cosas que le iban a acontecer. Yo creo tratando de decirles, no tengan miedo, ustedes tranquilos, es necesario que yo pase por todo esto. Amén. El cuadro de Marcos es totalmente conmovedor. Jesús iba tomando la delantera, resuelto, impasible, perseverante, marchando derecho hacia la cruz, mientras que los discípulos se mostraban vacilantes, temerosos y perturbados, preocupados. Pero en Jesús había una serenidad imperturbable. Nada podía perturbar la serenidad, la paz, la tranquilidad que le embargaba. Había tranquilidad en su mente y por consiguiente había tranquilidad en sus acciones. Juan nos da un cuadro muy vívido de esta tranquilidad y serena actitud que manifestaba en su alma y en su semblante el maestro. Mira lo que dice Juan 11 del 9 al 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El Señor los trataba de animar y les decía, ¿por qué se preocupan? Anda conmigo, yo soy la luz y tienen la luz. Que se preocupen aquellos que andan en tinieblas. Ustedes no se preocupen. Entonces el Señor trataba de animarlos al ver el semblante de sus discípulos que estaban vacilantes, temerosos y perturbados. El Señor trata de animarlos. El Señor trata de contagiar su paz, su serenidad, su tranquilidad. ¿Verdad? Jesús les decía con esto, en tanto que yo esté andando en la luz de la voluntad de mi Padre, cumpliendo sus mandatos, ningún peligro o desastre podrá terminar con mi vida. Ellos sabían que en Jerusalén lo estaba esperando la cruz, que lo estaba esperando todos esos hombres malvados, pecaminosos que iban a matarlo. Pero el Señor Jesús les decía, no se preocupen mientras yo esté cumpliendo la voluntad de mi Padre, mientras yo esté cubierto de esa luz, ustedes no se preocupen, porque nada podrá terminar con mi vida, sino solamente lo que se tiene que llevar a cabo. Cuando la muerte venga, de acuerdo con su voluntad, les decía el Señor, cuando venga la muerte, de acuerdo a la voluntad del Padre, no será un desastre, sino una liberación, no una humillación, sino una exaltación, no una frustración, sino una realización. Imagínate qué palabras tan extraordinarias de nuestro Señor. Para Él no era el fracaso, para Él no era el llegar a la cruz, no era un punto de desilusión, no era un punto de fracaso, era un punto de victoria, era el lugar de la victoria, era un lugar en el cual iba a sufrir mucho, pero él sabía que después de pasar ese sufrimiento, la victoria la esperaba. Él sabía que después de esa victoria no iba a poder perdonar nuestros pecados, iba a ser el medio a través del cual podríamos ser amistados nuevamente con el Padre, íbamos a poder ser perdonados, limpiados de nuestra maldad. Entonces, Jesús sabía a lo que iba. Jesús sabía, vuelvo a decirte, porque es algo precioso, ¿verdad? Lo que dice nuestro estudio, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos, cuando venga la muerte, cuando llegue ese momento en esa cruz, de acuerdo a la voluntad del Padre, no será un desastre, sino una liberación. Es decir, cuando llegue ese momento, estaré cumpliendo la voluntad de mi Padre. Y entonces, ¿verdad? No será en ningún momento un fracaso, un desastre, sino será una liberación. No será humillación, sino más bien una exaltación. Lo que el enemigo, a través de toda esa multitud, ¿verdad? Creía que había logrado en Jesús, que era una humillación, iba a convertirse en una exaltación para Jesús, el Hijo de Dios. Y lo que la gente, ¿verdad? Pensó que era una frustración ver ahí colgado al rey de los judíos, era una realización. La realización de la expiación de todos los pecadores, ¿verdad? De todos los pecadores, siempre y cuando venga el hombre y reconozca su condición de pecador y venga a los pies de Cristo, entonces surtirá efecto en la vida de ese pecador el perdón de sus pecados, la limpieza de su alma a través de la sangre de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús tenía esa serenidad imperturbable. Amén. Y él, de una manera grandiosa, ¿verdad? Anima a sus discípulos y les dice, no se preocupen, no se entristezcan.
esto va a pasar. Jesús decía esto porque Él les decía, ¿verdad? En tanto que yo esté en la luz, en la voluntad de mi Padre, cumpliendo cada uno de sus mandatos, cumpliendo su voluntad, ningún peligro o desastre podía terminar con su vida, sino tenía que ser en donde tenía que ser. Cuando la muerte venga, de acuerdo a su voluntad, dijo el Señor, no será ningún castigo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ante esta consagración, este valor y esa serenidad en aquel periodo crítico de su vida, podemos afirmar indudablemente que enfrentó triunfante y victorioso la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo vio su muerte como una necesidad. Él dijo, el Hijo del Hombre debe morir. Amén. Eso lo vimos. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Que muera y que resucite el tercer día. Quiso decir que su muerte era necesaria para expiar el pecado del hombre, para ser el medio a través del cual pudieran ser perdonados, pudieran ser limpiados los pecados del hombre, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Y sin el sacrificio de su cuerpo en la cruz no podía quedar satisfecha la justicia divina. Mira lo que dice Juan 3:14. Dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesús les decía, es necesario que yo muera y resucite, que sea levantado, que esté allá con el Padre. Es importante, es necesario, porque sin el derramamiento de mi sangre no puede haber remisión de pecados, no puede haber expiación de pecado. Entonces, era necesario, ¿verdad? Y mira lo que dice también en Juan 12:23 al 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. El Señor decía, yo voy a morir, pero voy a llevar mucho fruto, mucho fruto. Y hasta el día de hoy, nuestro amado Jesucristo, su muerte no ha sido en vano, porque sigue habiendo mucho fruto. Muchos hombres hombres y mujeres que hemos buscado el perdón de nuestros pecados y que ahora formamos parte de la familia de Dios y que muchos más se están adheriendo a la preciosa familia de nuestro Señor. Mira lo que dice Lucas 24:46. Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor Jesús les hablaba y les decía, así está escrito y así se tiene que cumplir. Amén. Y pues, ¿qué decimos para concluir, amados hermanos? Pues que a nosotros también nos mueva ese mismo ánimo que movió a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro bendito Maestro, que así como Él, estemos prontos para ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa cuando la senda del deber nos esté claramente marcada, que no nos amedrentemos, que no echemos pasos hacia atrás, sino que como Él seamos resueltos y vayamos al encuentro, ¿verdad? De aquello que está destinado a nuestras vidas por seguir a Jesucristo. No nos amedrentemos, porque mayor es el que está con nosotros. Amén. No cejemos ante ninguna dificultad y bebamos pacientemente el amargo cáliz cuando venga de la mano del Padre. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. No debemos desejar en continuar en la obra de nuestro Señor, sea cual sea la circunstancia, el problema que nos
arremete. Debemos de seguir adelante. Vamos pacientemente el amargo cáliz cuando venga de la mano del Padre. Tenemos que hacer reflexión al respecto, hermanos, porque si verdaderamente estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que a Dios le agrada, estamos llenos del Espíritu Santo, haciendo aquello que el Señor nos mandó a hacer, pues debemos de beber el cáliz que viene de su preciosa mano, no importa, no importa lo que esté de por medio, aún nuestra misma muerte. Pero hay gente, ¿verdad?, que hace cosas, bueno, cristianos, ¿verdad?, que llegan a hacer cosas incorrectas pues recogen el fruto de lo que hicieron, ¿verdad? Y entonces se lo atribuyen a que pues eso viene de parte de Dios. No, amados hermanos, hay circunstancias que vienen a nuestras vidas por nuestras malas decisiones, por hacer cosas incorrectas y que pues tenemos que recibir también o recoger el fruto de aquello que hicimos mal, aquello, ¿verdad?, que determinamos hacer mal. Pero si estamos en el camino correcto, haciendo lo que a Dios le agrada, indudablemente debemos de verlo como algo que viene de nuestro Señor, que lo permite para nuestro crecimiento. Entonces, con esto, amados hermanos, concluimos nuestro estudio del día de hoy. Para mí es un honor poder estar con ustedes, poder transmitirles la palabra de Dios. Me gozo mucho por ello, amados hermanos, y más me gozo de que ustedes cada lunes pues me acompañen a escuchar la palabra de Dios. Pues me despido de ustedes. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Jesús, porque tú fuiste valiente, Señor, y porque enfrentaste, Señor, el propósito para el cual veniste, Señor. Tú fuiste a esa cruz eh, con valentía, Señor, porque sabías que después de ello, Señor, venía tu exaltación, Padre. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque fuiste valiente, Señor, valiente hasta la muerte, Señor, para lograr, Señor, nuestra expiación, la expiación de nuestros pecados. Gracias, amado Jesús. Te damos muchas gracias por ello, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Jesús, a ser valientes, Señor, en este mundo tan complicado, tan difícil, Señor, que vamos cruzando, Señor, en nuestro camino hacia nuestra patria celestial, Padre. Danos fuerzas, fortalécenos, Señor, que siempre, Señor, esté, Señor, delante de nosotros el ejemplo de Jesús, Señor, y que sigamos adelante, Señor, no importa las circunstancias que se presenten, Señor, porque sabemos, Padre, que después del sufrimiento viene la exaltación. Padre, gracias te doy por esta estación de radio, Señor, que tú, Señor, has puesto en manos de tu hijo Héctor Isla, Señor, y de su esposita Gisela. Padre, bendícenlo, Señor, dales entendimiento y sabiduría de lo alto, Padre, para que puedan seguir, Señor, administrando de manera sabia esta estación, Señor, y tu nombre precioso, Señor, sea, Padre Santo, difundido, Señor, y llegue, Señor, a lugares, Señor, que ni siquiera nos imaginamos, Padre, porque tu palabra tiene poder, Señor. Gracias te doy por todos y cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceme también a mí, Señor, incluida en ellos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté de continuo en nuestras vidas, Señor. Que te busquemos, Señor, con denuedo, Padre, para que no, Señor, no tergiversemos tu palabra, Señor, sino que la hablemos, la declaremos tal cual está escrita, Señor, porque tu palabra no necesita, Señor, que le agreguemos ni que le quitemos, Padre. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra es poderosa. Padre, gracias te doy por mi pastor, Señor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposita Adriana Herrera Ortiz, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales, protégeles, Señor, y bendice, Señor, cada uno de los proyectos, Señor, que se llevan a cabo, Señor, en la congregación Dios es fiel. Señor, bendice, Padre, bendice Semillitas de Cristo, Señor, bendice el próximo evento de mujeres que se va a llevar a cabo, Señor. Bendice también, Señor, la escuelita bíblica de vacaciones que también, Señor, está pronto
a llegar, Señor. Bendice cada proyecto, bendice cada actividad, bendice a todo siervo, Señor. Bendice a la congregación en general, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte. Muchas, muchas gracias, Señor. Para mí es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un honor también, Señor, servir a mis hermanos, Señor, hablando, Señor, tu bendita palabra. Te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues bueno, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en Colonia Joyas de Tizayuca. Por ahí me daría mucho gusto verte algún día. Te seguiré esperando, amado hermano, amigo, que quieras asistir. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Mientras tanto, nos vemos el próximo lunes y mientras tanto, que el Señor me nos bendiga. Bendiciones. El Señor les guarde.